Mi suegra siempre hablaba de sacrificios por la familia. Nunca imaginé cuáles esperaba de mí. Desde el primer día que puse un pie en la mansión de los Alvear, comprendí que la elegancia de esa familia era una armadura diseñada para mantener el mundo exterior a raya. Doña Beatriz, mi suegra, regía la casa con una disciplina casi militar, asegurándose de que cada tradición se cumpliera sin rechistar y que el apellido conservara ese brillo impecable que los había hecho ricos durante generaciones. Mi esposo, Adrián, siempre me decía que su madre era una mujer difícil porque cargaba con el peso de un legado ancestral, una responsabilidad que yo, como una recién llegada de clase media, tardaría años en comprender del todo. Sin embargo, durante los preparativos de la cena de nuestro primer aniversario, el ambiente se volvió inusualmente pesado, como si las paredes de piedra de la mansión estuvieran conteniendo el aliento ante una ceremonia que yo todavía no alcanzaba a vislumbrar. La mansión de los Alvear no era simplemente una casa, era un laberinto de pasillos interminables y techos artesonados que parecían vigilar cada uno de mis movimientos con un juicio silencioso. Durante meses, me esforcé por encajar en su mundo de porcelana fina y conversaciones medidas, aprendiendo los nombres de ancestros que decoraban las paredes con miradas severas y manos apoyadas en bastones de mando. Beatriz se encargaba personalmente de mi educación, corrigiendo mi postura, mi tono de voz y hasta la forma en que miraba a Adrián durante los eventos sociales. Ella siempre enfatizaba que formar parte de su estirpe no era un privilegio gratuito, sino un pacto que exigía una entrega absoluta de la identidad propia en favor del bienestar común. Yo lo interpretaba como la típica obsesión aristocrática por las apariencias, un peaje emocional que estaba dispuesta a pagar por el hombre que amaba, pero a veces, al caer la noche, sentía que el aire de la casa se volvía denso y que los susurros de los criados ocultaban una lástima que no lograba descifrar. Esa noche de aniversario, la cena se sentía distinta a cualquier otra celebración previa. Beatriz había ordenado que se usara la mantelería de lino negro, una reliquia que según ella solo se desplegaba en las fechas que marcaban un antes y un después en la historia de los Alvear. Adrián estaba inusualmente pálido, evitando mi contacto visual mientras bebía una copa de vino tras otra con una urgencia que me ponía los nervios de punta. El comedor estaba iluminado únicamente por candelabros de plata cuyas llamas bailaban con las corrientes de aire frío que se colaban por las ventanas cerradas. Beatriz presidía la mesa con una solemnidad casi religiosa, recordándome que cada generación de mujeres en su familia había tenido que demostrar su valía mediante un acto de desprendimiento que garantizara la prosperidad del linaje. Pensé que me pediría gestionar alguna de sus fundaciones o quizás renunciar a mi carrera profesional, algo que en mi mente encajaba con su concepto de sacrificio. No tenía ni la más mínima sospecha de que la prueba de lealtad no se encontraba en mis acciones, sino en mi propia existencia biológica y en el secreto que la bodega guardaba bajo nuestros pies. Beatriz me pidió que bajara a la bodega privada para elegir el vino que acompañaría el brindis principal, pero al llegar al final de la escalera, encontré algo que me dejó sin aliento. No había botellas de reserva ni barricas antiguas, sino una colección de urnas de cristal alineadas en estanterías de mármol, cada una con un mechón de pelo y un diente de las anteriores nueras que, según la historia oficial, habían abandonado a la familia por voluntad propia. Nunca me hubiera esperado tal nivel de locura al notar que debajo de cada urna había una ficha médica detallada que describía la compatibilidad sanguínea de cada mujer con el linaje de los Alvear. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna mientras recorría con la linterna del móvil las inscripciones en la base de cada urna, donde figuraban nombres que yo había visto en los retratos del salón, mujeres que Adrián siempre describía como almas libres que no soportaron la presión de la mansión. Al fondo de la estancia, sobre un altar de madera oscura, descansaba una urna vacía con una etiqueta de plata que ya llevaba grabado mi nombre y la fecha de esa misma noche. Comprendí en ese instante que los sacrificios por la familia de los que Beatriz tanto hablaba no eran metafóricos, sino una limpieza sistemática para asegurar que el linaje solo fuera heredado por la sangre pura, eliminando cualquier rastro de las mujeres que servían únicamente como recipientes temporales para sus herederos. La bodega no era un almacén, era un cementerio de trofeos biológicos donde mi destino ya estaba sellado antes incluso de que me pusieran el anillo de compromiso en el dedo. Escuché el sonido de la pesada puerta de roble cerrándose a mis espaldas, seguido por el chirrido de una cerradura que solo se abría desde fuera con una llave maestra. La voz de Beatriz resonó a través de la rejilla de ventilación, con una calma que me resultó más aterradora que cualquier grito, explicándome que la cena era en realidad una despedida y que Adrián ya estaba arriba, brindando con su verdadera familia por el éxito de la transición. Me dijo que el sacrificio era un honor que pocas entendían y que debía prepararme, porque antes de que el sol saliera, yo debía entregar lo único que ellos realmente necesitaban de mí para que el ciclo de los Alvear continuara una generación más. El aire empezó a silbar con un sonido extraño y un olor dulzón invadió el sótano, haciéndome comprender que el sacrificio no sería indoloro y que mi propia familia política estaba a punto de convertir mi cuerpo en la próxima reliquia de su estante.
El gas de aroma dulzón comenzó a llenar el espacio, descendiendo desde las vigas de madera como una niebla densa y pesada que me nublaba la vista. Me tapé la boca con el dobladillo del vestido, retrocediendo hacia la pared de mármol frío mientras buscaba desesperadamente una salida o algún objeto pesado para romper la cerradura. Al palpar las estanterías, mi mano derribó una de las urnas de cristal, la cual se hizo añicos contra el suelo revelando que, junto al diente y el mechón de pelo, había un pequeño frasco con un líquido ámbar etiquetado como sustancia de vida. Me di cuenta de que no solo coleccionaban restos físicos, sino que extraían componentes específicos de la sangre de sus víctimas para inyectárselos a Beatriz y mantener una longevidad antinatural que desafiaba cualquier lógica biológica. El mareo se intensificó y mis piernas fallaron, obligándome a caer de rodillas sobre los cristales rotos de la urna que acababa de destruir. El dolor del corte en mi mano fue lo único que me mantuvo despierta, permitiéndome notar un detalle que el pánico me había ocultado. Tras el altar de madera oscura había una pequeña trampilla de ventilación, demasiado estrecha para un hombre, pero lo suficientemente grande para alguien con mi complexión. Escuché pasos arriba, en el salón, y el sonido de una música clásica que comenzaba a sonar a todo volumen para amortiguar cualquier grito de auxilio que pudiera intentar lanzar desde las profundidades de la mansión. Logré arrastrarme hacia la rejilla, usando las últimas fuerzas que me quedaban antes de que el sedante paralizara mis pulmones por completo. Con el estilete de plata que había quedado olvidado sobre el altar durante la preparación del ritual, comencé a desatornillar los bordes de la rejilla con una lentitud desesperante, mientras mis dedos perdían la sensibilidad. Sabía que si no salía de allí en los próximos 2 minutos, me convertiría en el componente número 12 de la estantería de Beatriz, pero justo cuando la rejilla cedió, una luz intensa se filtró por el conducto y vi unos ojos que me observaban desde el otro lado, unos ojos que no pertenecían a ningún humano, sino a algo que la familia Alvear mantenía oculto en los cimientos para encargarse de los restos de sus sacrificios fallidos. La presencia al otro lado de la rejilla se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejándome a solas con el siseo del gas y el peso de una verdad que no podía ignorar. No intenté huir por el conducto, sino que me pegué a la puerta de roble para escuchar lo que ocurría justo encima de mi cabeza. Las voces de Beatriz y Adrián se filtraban por las rendijas del techo con una claridad meridiana, despojadas ya de cualquier fingimiento o cariño. Mi suegra le explicaba a su hijo que mi perfil genético era el más compatible que habían encontrado en décadas y que, tras la extracción, el patrimonio de los Alvear quedaría blindado legalmente bajo una cláusula que solo ella y el notario de la familia conocían. Adrián no protestaba. Simplemente preguntaba cuánto tiempo tardaría el proceso y si los documentos de transferencia de mis bienes ya estaban listos para ser firmados mientras yo estuviera bajo los efectos del sedante. Me di cuenta de que no estaban planeando un asesinato violento, sino una anulación total de mi voluntad y mi existencia legal. Querían usar mi firma y mi sangre para legitimar una serie de movimientos financieros turbios que Beatriz había ocultado durante años tras la fachada de la mansión. El sacrificio por la familia era, en realidad, un fraude masivo donde yo era la pieza necesaria para que ellos no terminaran en prisión por las deudas acumuladas de 3 generaciones de despilfarro. El amor de Adrián había sido una inversión a largo plazo, me había elegido por mi falta de parientes cercanos y por mi salud impecable, convirtiendo nuestro matrimonio en un contrato de explotación donde yo era el único activo valioso que les quedaba para salvar su apellido de la ruina absoluta. Busqué en mis bolsillos mi teléfono, pero recordé que Beatriz me había pedido que lo dejara en la entrada para no romper la etiqueta de la cena de aniversario. Sin tecnología y con el cuerpo empezando a pesarme como si fuera de plomo, comprendí que mi única arma era la información que acababa de descubrir. Sabía dónde guardaban los libros de contabilidad real, porque Adrián solía bromear sobre la caja fuerte oculta tras el retrato de su bisabuelo en el salón, el mismo lugar donde ahora debían estar celebrando mi caída. Si lograba que el gas no me durmiera por completo, podría usar el estilete de plata no para escapar, sino para forzar la cerradura de la bodega desde un ángulo que Beatriz, en su arrogancia aristocrática, siempre había considerado imposible de alcanzar para alguien que no conociera los secretos de la casa. El aire en la bodega se volvía cada vez más escaso y mis pulmones ardían con cada inhalación del gas narcótico, pero la rabia de la traición actuó como un antídoto temporal que me mantuvo lúcida. Usé el estilete de plata para palpar el mecanismo de la cerradura, recordando un detalle que Adrián mencionó una vez sobre las antiguas puertas de la mansión. Todas tenían un pasador de emergencia diseñado para que los criados no quedaran atrapados en caso de incendio. Con un esfuerzo sobrehumano, logré accionar el resorte oculto y la puerta se abrió con un chasquido metálico que resonó en el pasillo vacío. Subí las escaleras tambaleándome, ocultándome en las sombras mientras el sonido de las risas y el chocar de los cristales de Bohemia me guiaba de vuelta al comedor principal, donde la celebración de mi supuesta desaparición estaba en su punto máximo. Me detuve ante la puerta doble del salón, observando a través de la rendija cómo Adrián brindaba con su madre, ambos con una expresión de alivio que me revolvió el estómago. Sobre la mesa,
El documento de cesión de bienes que Beatriz quería que yo firmara estaba desplegado junto a una pluma estilográfica cargada con una tinta que, de lejos, parecía demasiado densa y oscura. Comprendí que no esperaban que yo despertara. El plan era falsificar mi firma mientras el sedante hacía efecto y luego hacerme desaparecer bajo la narrativa de una crisis nerviosa que me habría llevado a abandonar el país sin dejar rastro. Pero lo que realmente me detuvo el corazón fue ver a Beatriz sacar de su bolso un frasco idéntico al que yo había roto en la bodega, preparándose para realizar la primera extracción de mi sangre con una jeringuilla de plata que brillaba bajo la luz de los candelabros. Entré en el salón sin previo aviso, con el vestido manchado de polvo y las manos temblando, pero con una determinación que congeló la sonrisa en el rostro de mi esposo. Adrián dejó caer su copa, que estalló contra el suelo de mármol, mientras Beatriz se levantaba con una lentitud majestuosa, ocultando la jeringuilla tras su espalda con una calma cínica que me hizo comprender que el enfrentamiento físico no serviría de nada en esa casa. Le dije a gritos que sabía lo de las deudas, lo del fraude bancario y lo que le habían hecho a las mujeres que me precedieron, pero mi suegra simplemente se rió, recordándome que en esa mansión mi palabra no valía nada frente a la influencia de los Alvear. Fue entonces cuando me di cuenta de que el verdadero sacrificio no lo iba a hacer yo, sino ellos, porque en mi mano todavía sostenía el estilete con el que acababa de forzar la caja fuerte del pasillo, extrayendo el único documento que Beatriz nunca quiso que viera la luz. El documento que sostenía entre mis dedos no era un testamento ni una confesión criminal, sino el acta de defunción original del padre de Adrián, fechada 3 años después de su supuesto fallecimiento oficial. Miré a Beatriz, cuya palidez ahora rivalizaba con la de las velas de la mesa, y comprendí que el gran sacrificio de los Alvear no era biológico, sino una farsa legal para cobrar seguros de vida millonarios y evitar embargos que habrían dejado a la familia en la calle hace décadas. El hombre al que todos lloraron y cuya tumba yo había visitado cada domingo seguía vivo, probablemente encerrado en alguna de las salas clausuradas de la mansión, sirviendo como el rehén necesario para mantener el flujo de dinero que sostenía este teatro de opulencia. Mi suegra no buscaba mi sangre para rejuvenecer, sino mi silencio y mi firma para transferir esos fondos a una cuenta nueva antes de que la auditoría estatal que yo misma había solicitado de forma anónima esa mañana tocara a su puerta. Adrián se desplomó en su silla, escondiendo el rostro entre las manos, mientras yo le explicaba que no había bajado a la bodega solo para buscar vino, sino que había estado recolectando pruebas de su doble contabilidad durante meses. La cena de aniversario no era una celebración del amor, sino el último movimiento de una partida de ajedrez que yo había empezado a jugar en el momento en que noté que los números de la empresa familiar no cuadraban con el estilo de vida que Beatriz se empeñaba en exhibir. Le dije a mi suegra que si no me dejaba salir de esa casa en ese mismo instante, los documentos que probaban la supervivencia de su esposo y el fraude al seguro llegarían al despacho del fiscal en menos de 10 minutos a través de un sistema de envío programado. El silencio que se apoderó del salón era tan denso que podía cortarse con el mismo estilete que yo aún apretaba con fuerza, sintiendo como el poder cambiaba de manos por primera vez en un siglo. Beatriz dio un paso hacia mí, con la jeringuilla de plata todavía oculta, pero sus ojos ya no mostraban arrogancia, sino el miedo primario de quien ve cómo su imperio de naipes se desmorona ante un soplo de realidad. Me preguntó qué quería a cambio de mi silencio, ofreciéndome joyas, propiedades y una vida de lujos lejos de Adrián, intentando comprarme con las mismas monedas que habían corrompido su alma. Yo solo la miré con desprecio, sabiendo que el mayor sacrificio que podía hacer por mi propia familia no era salvar su apellido, sino destruirlo por completo para que ninguna otra mujer volviera a terminar en una urna de cristal bajo sus pies. Fue entonces cuando escuché un golpe sordo proveniente del techo, un sonido rítmico que indicaba que el hombre del acta de defunción había escuchado mi voz y estaba reclamando su libertad desde el cautiverio de los Alvear. El estruendo que provenía de la planta superior se intensificó, haciendo que las lágrimas de cristal de la lámpara del techo tintinearan con una urgencia frenética. Beatriz retrocedió, tropezando con su propia silla mientras su máscara de control se agrietaba definitivamente, revelando una desesperación que nunca creí ver en una mujer de su alcurnia. Corrí hacia las escaleras antes de que Adrián pudiera reaccionar, subiendo los peldaños de 2 en 2 hasta llegar al pasillo de las habitaciones clausuradas, ese lugar que siempre había desprendido un olor a rancio y a olvido. Al llegar a la puerta principal del ala este, vi que no estaba cerrada con una llave convencional, sino con un panel electrónico que parpadeaba en rojo, el mismo sistema de seguridad que protegía la bodega de la que acababa de escapar. Usé el estilete para intentar puentear el teclado, pero antes de que pudiera tocar los cables, la puerta se abrió desde dentro con un crujido agónico. De la penumbra emergió una figura esquelética, un hombre envuelto en una bata de seda deshilachada que me miró con unos ojos hundidos que conservaban el mismo azul intenso de mi esposo. Era el señor Alvear, pero su estado no era el de un prisionero común. Estaba rodeado de monitores médicos y tubos que se conectaban directamente a la pared, formando parte de un sistema de soporte vital rudimentario y clandestino.
Me di cuenta de que su sacrificio había sido el más cruel de todos. Se había dejado enterrar en vida para que Beatriz pudiera seguir manejando los hilos de la fortuna familiar sin la interferencia de sus escrúpulos morales, convirtiéndose en un cadáver financiero que solo respiraba para validar firmas y autorizaciones bancarias. Él intentó hablar, pero su voz era un susurro rasposo que el aire de la estancia parecía devorar antes de llegar a mis oídos. Me extendió una mano temblorosa, señalando un archivador metálico que descansaba bajo la cama de hospital, donde se acumulaban las pruebas de que Adrián no era la víctima pasiva que yo creía, sino el ejecutor intelectual que administraba las dosis de sedante a su propio padre. Adrián apareció al final del pasillo, jadeando y con la mirada desencajada, rogándome que me apartara de la puerta y que no interfiriera en un equilibrio que, según él, era lo único que nos protegía de la miseria absoluta. En ese momento comprendí que el sacrificio por la familia era una cadena de traiciones circulares donde el amor era solo el combustible para mantener encendida la maquinaria del engaño. Adrián avanzó por el pasillo con una mano extendida, intentando modular su voz para recuperar ese tono protector que me había enamorado, pero sus ojos delataban una frialdad depredadora que ya no podía ocultar. A mis espaldas, el señor Alvear se aferraba a mi brazo con una fuerza desesperada, sus dedos huesudos hundiéndose en mi piel como si yo fuera la única boya en un mar de sombras. Comprendí que la mansión no era una casa, sino una entidad biológica que consumía a sus miembros. El padre alimentaba las cuentas, las nueras alimentaban el linaje y Beatriz coordinaba la carnicería desde el comedor. Intenté arrastrar al anciano hacia la salida, pero el sonido de una alarma sorda empezó a vibrar en las paredes. Beatriz había activado el protocolo de cierre total desde la planta baja, sellando las ventanas con persianas de acero que bajaron como guillotinas pesadas, dejándonos atrapados en una penumbra teñida por las luces de emergencia rojas. El aire en el ala este se volvió viciado cuando los sistemas de ventilación se detuvieron, y el silencio fue roto por el crujido de los pasos de Beatriz subiendo las escaleras, no con la elegancia de una dama, sino con la pesadez de quien sabe que ya no necesita fingir. Adrián se detuvo a pocos metros de nosotros, bloqueando el único acceso a la escalera de servicio, y me explicó que el sacrificio de su padre había sido necesario para limpiar las deudas de juego que casi los dejan en la calle hace años. Según su lógica retorcida, mantenerlo vivo en ese limbo médico era un acto de piedad comparado con la vergüenza del escándalo público que destruiría el apellido Alvear. Me ofrecieron una última oportunidad de soltar la mano del anciano y bajar a cenar como si nada hubiera pasado, prometiéndome que mi nombre sería borrado de la lista de sacrificios biológicos si aceptaba ser la nueva administradora de su silencio. Me negué con un grito que retumbó en el pasillo vacío, empujando al señor Alvear hacia el interior de su habitación para ganar tiempo. Sabía que la jeringuilla de plata que Beatriz llevaba no era para una extracción, sino para administrar una dosis letal que detendría el corazón de su esposo y el mío, permitiéndoles culparme de un asesinato seguido de suicidio antes de que la policía pudiera cruzar los muros de la propiedad. Busqué desesperadamente en el archivador metálico que el anciano me había señalado y encontré un fajo de llaves maestras y un mapa de los túneles de servicio que conectaban la planta alta con las antiguas caballerizas. Mi suegra apareció al fondo del corredor, su silueta recortada por el resplandor rojo de la alarma, sosteniendo el arma química con una mano temblorosa pero decidida a no perder el imperio que había construido sobre el sufrimiento de su propia sangre. Beatriz se detuvo frente a mí, pero no traía armas ni activó trampas. Simplemente se cruzó de brazos con una frialdad que me caló más hondo que cualquier amenaza física. Me miró de arriba abajo, juzgando mi ropa sucia y mi expresión desencajada, y me preguntó con una calma insultante si realmente creía que alguien me escucharía fuera de esos muros. Adrián, a su lado, bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada pero manteniéndose firme en su posición de bloqueo. Comprendí que su estrategia no era la violencia, sino el desgaste psicológico y el aislamiento total. Querían que me diera cuenta de que, legalmente, yo ya no existía más allá de los documentos que ellos controlaban. La mansión, con sus gruesas paredes de piedra, se sentía ahora como una jaula de oro donde el único sacrificio que esperaban era mi rendición absoluta ante la estructura de los Alvear. El señor Alvear, debilitado por el esfuerzo, se dejó caer de nuevo en su cama, mirándome con una súplica silenciosa que me rompió el corazón. Beatriz entró en la habitación y, con una delicadeza cruel, le acomodó las mantas mientras me explicaba que lo que yo llamaba secuestro, ella lo llamaba preservación de la dignidad familiar. Me dijo que si la verdad salía a la luz, todos iríamos a la cárcel, incluyéndome a mí, porque mi nombre figuraba como beneficiaria secundaria en todas las cuentas fraudulentas que Adrián había abierto a mis espaldas. Me habían convertido en cómplice sin que yo firmara un solo papel, usando mi identidad para blanquear el dinero que mantenía viva la farsa. El sacrificio no era mi vida, sino mi libertad moral. Si los hundía a ellos, me hundía con ellos en un pozo de deudas y procesos judiciales que durarían décadas. Me quedé allí,
de pie entre el hombre que amaba y la mujer que lo manejaba como a un títere, sintiendo como la red se cerraba a mi alrededor con una lógica aplastante. No había salida fácil porque el enemigo no era un monstruo, sino la burocracia y la ambición que yo misma había ignorado por comodidad. Beatriz me ofreció un trato sencillo: bajar a la mesa, terminar la cena y aceptar que, a partir de mañana, yo sería la nueva cara pública de la Fundación Alvear, una figura decorativa que serviría para lavar la imagen de la familia mientras ellos terminaban de vaciar el fondo de pensiones que mi suegro había creado años atrás. Fue entonces cuando miré el teléfono fijo que descansaba en la mesilla de noche del anciano, un aparato antiguo que ellos creían desconectado, y recordé un número que nunca había borrado de mi memoria. El silencio en la habitación solo era interrumpido por el pitido rítmico del equipo médico que mantenía con vida al señor Alvear. Beatriz me observaba con una suficiencia insoportable, convencida de que su lógica de complicidad me había dejado sin opciones, pero no contaba con que mi pasado antes de conocer a Adrián no era el de una mujer sumisa. Alargué la mano hacia el teléfono fijo mientras ella soltaba una risotada seca, asegurándome que la línea estaba muerta desde hacía meses. Sin embargo, cuando descolgué el auricular, el tono de llamada llenó el aire como un disparo de esperanza. Mi suegra había olvidado que este aparato dependía de una centralita antigua que mi suegro había instalado para sus negocios privados, una que funcionaba de forma independiente al sistema digital que ella controlaba. Marqué el número de mi padre, un antiguo auditor de la hacienda pública que se había jubilado con la espina clavada de no haber podido cazar a los peces gordos que siempre escapaban por vacíos legales. Cuando escuché su voz al otro lado, no pedí ayuda ni lloré. Simplemente empecé a recitar los números de serie de los bonos que acababa de ver en el archivador del señor Alvear y las fechas de los ingresos fraudulentos en las cuentas donde mi nombre aparecía como beneficiaria. El rostro de Beatriz pasó de la burla al pavor en un segundo, dándose cuenta de que la información no estaba saliendo hacia un abogado corruptible o un policía con deudas, sino hacia el hombre que conocía cada rincón oscuro del sistema financiero y que no dudaría en hundir a los Alvear, aunque eso significara ver a su propia hija sentada en el banquillo. Adrián intentó arrebatarme el auricular, pero el señor Alvear, sacando una fuerza de donde no le quedaba nada, le sujetó la muñeca con una firmeza que hizo que mi esposo se quedara paralizado por la vergüenza. Por primera vez, el heredero de los Alvear vio el daño real que había causado no solo a una extraña, sino al hombre que le había dado la vida. Mi padre, al otro lado de la línea, guardó un silencio sepulcral durante unos segundos antes de decirme que mantuviera la calma, que ya había grabado la conversación y que los protocolos de investigación que él mismo había diseñado se activarían en cuestión de minutos. La seguridad de la mansión ya no era una protección para los Alvear, sino el muro que los encerraba con las pruebas de su propia ruina. Beatriz se desplomó en el sillón de orejas que presidía la habitación del enfermo, con la mirada perdida en las sombras del techo mientras el auricular seguía emitiendo el pitido de la conexión cortada. La derrota no le sentaba bien. Su rostro, siempre terso por los tratamientos y la soberbia, parecía haberse marchitado en cuestión de segundos, dejando al descubierto a una mujer anciana y aterrada que ya no tenía hilos de los que tirar. Adrián, por su parte, retrocedió hasta la puerta, mirando alternativamente a su madre y a mí como si estuviera despertando de un trance hipnótico que había durado toda su vida. Comprendí que su mayor sacrificio no había sido el dinero ni la ética, sino su propia voluntad, entregada pieza a pieza a una mujer que lo había moldeado para ser el cómplice perfecto de su propia destrucción. «No tienes que hacer esto, Elena», susurró Adrián con una voz que se quebraba por el peso del arrepentimiento. «Si los federales llegan ahora, no habrá marcha atrás para nadie. Mi padre morirá en una cama de hospital estatal y tú perderás todo lo que hemos construido juntos». Le miré con una mezcla de lástima y asco, dándome cuenta de que incluso en el borde del abismo, él seguía intentando salvar la fachada. Le dije que lo que habíamos construido era un mausoleo de mentiras y que prefería empezar de cero en una celda que seguir siendo la decoración de su teatro de horrores. Beatriz, de repente, soltó una carcajada amarga y se levantó, caminando hacia la caja fuerte oculta en el armario. Sacó un fajo de pasaportes y una carpeta con documentos de identidad falsos, revelando que siempre había tenido un plan de huida preparado para ella y para Adrián, pero no para mi suegro ni mucho menos para mí. Su concepto de familia era tan estrecho que solo cabía ella y el reflejo de su propia ambición en su hijo. El señor Alvear volvió a apretar mi mano, esta vez con una serenidad que me asustó. Con un gesto débil, señaló el interruptor del sistema de oxígeno, indicándome que ya no quería seguir siendo el motor de esa farsa. Fue el momento más crudo de la noche. El hombre que había fundado el imperio prefería el final definitivo a seguir siendo el activo financiero de su esposa. En ese instante, escuchamos el sonido lejano de las sirenas aproximándose por la avenida principal, rompiendo el silencio del jardín y anunciando que el tiempo de los pactos y los sacrificios silenciosos había terminado para siempre.
Las luces azules y rojas comenzaron a lamer las paredes de la habitación, filtrándose por las rendijas de las persianas y transformando el dormitorio del señor Alvear en un escenario de pesadilla cromática. Beatriz, presa de un pánico que la hacía parecer una extraña, comenzó a quemar documentos en una papelera de metal, ignorando que el humo activaría los aspersores y terminaría de arruinar lo poco que quedaba de su dignidad. Adrián se quedó paralizado en el centro de la estancia, mirando sus manos como si esperara ver en ellas la sangre de todos los años de engaño. Me acerqué a la ventana y, con un movimiento brusco, deslicé el pestillo para dejar que el aire frío de la noche entrara, disipando el olor a medicamentos y a traición que nos asfixiaba a todos. Elena, por favor, detén esto antes de que entren, me suplicó Beatriz mientras se arrodillaba ante mí, con las manos manchadas de ceniza y el rostro desencajado. Podemos decir que el viejo perdió la cabeza, que tú nos ayudaste a cuidarlo, que todo fue un malentendido médico. Te daré la llave de la caja de seguridad de Suiza, hay suficiente para que vivas 3 vidas sin trabajar. La miré con una mezcla de lástima y una satisfacción amarga que no sabía que poseía. Le respondí que el único sacrificio que quedaba por hacer era el de la verdad, y que ninguna cantidad de dinero en una cuenta numerada podría borrar la imagen de su esposo conectado a una pared para salvar una cuenta de resultados. Adrián intentó acercarse a mí, tal vez para pedir perdón o para intentar un último gesto de amor que ya no tenía lugar, pero el sonido de la puerta principal siendo derribada por los agentes federales retumbó en los cimientos de la mansión, poniendo fin a cualquier posibilidad de negociación. Mi padre había cumplido su palabra, no solo envió a la policía, sino que él mismo venía en el primer coche, dispuesto a rescatarme de la tumba de cristal en la que los Alvear me habían encerrado. En ese caos de gritos y órdenes de arresto, el señor Alvear me dedicó una última sonrisa, una expresión de paz absoluta que indicaba que, por fin, el peso del apellido dejaba de oprimir sus pulmones. Me alejé de la cama mientras los paramédicos entraban en la habitación, dejando atrás a una Beatriz que gritaba su linaje a unos agentes que solo veían en ella a una estafadora más. Al salir al pasillo, me crucé con la mirada de Adrián, que estaba siendo esposado contra la pared que exhibía los retratos de sus antepasados, y comprendí que el verdadero sacrificio no había sido mío, sino de él, al permitir que su madre le robara el alma antes de que pudiera aprender a usarla. El amanecer tiñó de un gris ceniciento los jardines de la mansión mientras las últimas cajas de pruebas eran cargadas en las furgonetas policiales. Observé desde el porche cómo Beatriz era escoltada hacia un coche patrulla, manteniendo la barbilla en alto con una arrogancia que ya no intimidaba a nadie. Su imperio de secretos se había convertido en una carpeta de folios numerados en manos de la fiscalía. Adrián pasó a mi lado sin decir una palabra, con la mirada perdida en algún punto del horizonte, convertido en una sombra de lo que fue el día que nos casamos. Mi padre se acercó y me puso una chaqueta sobre los hombros, preguntándome si estaba lista para dejar atrás este lugar, mientras el silencio de la casa, ahora vacía de sus dueños originales, se volvía por fin un silencio de paz y no de miedo. No te preocupes por el futuro, Elena, me dijo mi padre mientras me guiaba hacia su coche. La auditoría será larga y dolorosa, pero tú eres la principal testigo de la corona, y tu declaración es lo único que impedirá que Beatriz use sus últimos recursos para salir bajo fianza. Le respondí que no buscaba venganza, solo el derecho a recuperar mi nombre y a no ser el apéndice de una estirpe que se devoraba a sí misma. Antes de subir al vehículo, miré por última vez la ventana del ala este, donde los sanitarios terminaban de cubrir el cuerpo del señor Alvear. Él había sido el sacrificio final, el hombre que eligió el olvido para que la verdad pudiera respirar, y sentí que mi deuda con él quedaba saldada al ver cómo el sol empezaba a iluminar los rincones que Beatriz había mantenido en sombras durante décadas. El legado de los Alvear no terminó con una tragedia romántica, sino con el cierre contable de una estafa que se llevó por delante vidas, esperanzas y fortunas, dejando solo una casa vacía que pronto sería subastada para pagar a los acreedores. Mientras nos alejábamos por el camino de grava, saqué de mi bolsillo el pequeño estilete de plata que había usado para forzar la cerradura y lo arrojé por la ventanilla hacia la maleza. Ya no necesitaba herramientas para abrir puertas ajenas ni secretos familiares para sentirme segura. La libertad era el único sacrificio que realmente había valido la pena. Mi suegra siempre decía que la familia lo era todo, pero al ver cómo la mansión se hacía pequeña en el retrovisor, comprendí que la verdadera familia no es la que te pide que te anules para salvar su apellido, sino la que te ayuda a derribar los muros cuando el aire empieza a faltar.